Y vamos a empezar con el tema de la Iberozona, que nos trae una charla titulada Homo sapiens, el primate que quería volar. Todo lo relacionado con la evolución biológica del ser humano desde que pues éramos prácticamente familiares de los primates a día de hasta nuestros días. Y vamos a hacerlo con Alejandro Martínez, de esta asociación, es coordinador de la asociación Iberozoa, y a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este espacio. Bienvenido. Me gustaría hablar un poco de el título que le hemos dado a este tema, porque creo que es un homenaje a uno de tus profesores, ¿no? Sí, claro, y gracias por mencionarlo, porque ya ha sido introducción, pero bueno, es el primate que quería volar es justamente el título de un libro de Nacho Martínez, que fue profesor mío y es catedrático de Antropología Física en la Universidad de Alcalá, y bueno, fue una de las figuras principales que más me motivaron y catalizaron mi aprendizaje dentro de la evolución humana, y lo sigue haciendo a día de hoy. Entonces, bueno, un poco como guiño a toda la labor que hizo, pues quería nombrarla justamente con ese título. Pues al final con esta charla lo que pretendemos es resumir miles y miles de años en unos minutitos. Entonces vamos a empezar preguntándonos en qué momento estamos nosotros ahora mismo dentro de lo que es la etapa evolutiva del hombre. Claro, cuando te enfrentas a cualquier idea, pues lo primero que hay que hacer es definirla y ubicar en lo que estemos, y en biología evolutiva concretamente, en qué ubicación taxonómica ocupamos. Entonces, los seres humanos, espero que no sorprenda a demasiada gente, pero somos un primate más. Y este grupo de los primates fue definido ya en el siglo XVIII por Linneo, significa literalmente los primeros, y se incluyeron por una serie de características dentales, anatómicas y demás, a los grandes simios y a los seres humanos. Al resto de mamíferos se incluyó en el grupo de los secundates, mientras que el resto de animales en el grupo de los terciates. O sea, esta diferenciación es muy simple, pero ya se intuía esta relación que existía entre los seres humanos y nuestros parientes más próximos, como son los chimpancés u otros grandes simios. Entonces, yendo un poquito más a un nivel jerárquico más específico, dentro de los primates estaríamos dentro de la primero dentro del suborden Aplorhini, que nos diferenciaría, por ejemplo, de los lémures, los loris y gálagos, que son strepsirrinos. El rey Julián de Madagascar, por ejemplo, sería un strepsirrino. Dentro de este grupo formamos parte de la superfamilia Hominoidea, y dentro ya entramos en nuestra familia, que es la familia Hominidae, que compartimos con chimpancés, con orangutanes y con gorilas, ¿no? Y por supuesto, pues el Homo sapiens, que somos nosotros. Al final con los más grandes, pero supongo que hay ciertas diferencias que todos tenemos en mente, ¿no? Pues al final pues nuestra forma de caminar, o quizá también nuestra capacidad intelectual, pero vamos a hablar quizás en el por qué esa diferencia, la forma de caminar, es tan importante dentro de lo que es la evolución del hombre. Claro, hay muchas características que efectivamente nos diferencian de estos grupos de primates que son primos nuestros. Y bueno, vamos a hablar de 3 o 4 de ellas en concreto. Una de ellas, efectivamente, es la forma de caminar, porque somos primates que caminamos erguidos, con el tronco verticalizado, lo que se conoce como ortogradía, en contraposición con los animales cuadrúpedos, que llevan el tronco pues, paralelo al suelo, ¿no? Y nuestra forma de caminar es súper eficiente energéticamente hablando. Y esto tuvo mucha importancia en el hecho de por qué evolutivamente nosotros somos primates que andamos a 2 patas, ¿no? Cuando tú comparas, por ejemplo, la pelvis de un chimpancé con la de un ser humano, bueno, hay muchas diferencias, pero 2 de ellas clave es que nuestra pelvis se ha acortado mucho, es como si la hubiéramos aplastado de arriba a abajo, y esto tiene implicaciones en el canal del parto y en la evolución de nuestro cerebro. Y además, el ala ilíaca, una de las estructuras del coxal, se encuentra lateralizada. En los chimpancés es completamente plano, y en el caso de nuestra especie se encuentra un poquito lateralizado hacia la línea media, y aunque parezca poco relevante, esto permite que se inserten músculos que también existen en los chimpancés, por ejemplo, glúteo medio y glúteo menor, pero en nuestro caso estos músculos sirven como abductores de la cadera, permiten abrir y cerrar la cadera, mientras que los chimpancés simplemente actúan como extensores de la cadera. Parece muy poco relevante, pero esto es crucial porque permite una estabilización lateral de la marcha y hace que sea muy eficiente energéticamente hablando la marcha, mientras que en otros primates, como por ejemplo los chimpancés, pueden ponerse de pie, pueden verticalizar un poquito el tronco, pero no son nada eficientes andando a 2 piernas. De hecho, ellos siempre, cuando están caminando, tienen que estar
desplazando todo el tronco a cada paso que dan para poder andar de esta forma humana, pero es algo exclusivamente de nuestra especie y de nuestros antepasados, claro. Quizás siempre hemos pensado que nos hemos puesto de pie y caminamos a dos piernas, pero no nos hemos planteado nunca el que la cadera tiene un papel fundamental en ese sentido a la hora de caminar, pero también en la función reproductiva y de la evolución de nuestros cerebros, ¿no? Efectivamente, al final la evolución humana es un mosaico y es muy difícil tocar una cosita en exclusiva sin afectar al resto de características que se encuentran de alguna forma ligadas a esta inicial, ¿no? Entonces, en el caso de la cadera, justamente al reducirse inferiormente, esto modifica el canal del parto, que es justamente la estructura, el círculo por el que tiene que pasar la cabeza del bebé en el parto. Esto implica que, por lo tanto, si el diámetro de la cabeza del bebé es mayor que el canal del parto, no puede salir. Entonces, hay una estrategia que es, vamos a producir bebés más inmaduros de lo normal, esto es lo que se conoce como altricialidad secundaria en el caso de los seres humanos, para que puedan salir por el canal del parto. Pero claro, hacer bebés que son más inmaduros de lo normal implica unos periodos de crecimiento que son necesariamente mucho más lentos. Entonces son crías muy dependientes del sustento y de la ayuda de la madre, para sobrevivir, porque si no, no podrían valerse por sí mismos, mientras en la naturaleza, pues un cervatillo enseguida ya está andando por sí solo, ¿no? Mientras que en nuestra especie eso no es así. ¿Y qué podemos decir entonces de lo que es el ciclo vital? Si al final vamos retrasando un poquito esa madurez a la hora de ir creciendo, ¿qué podemos decir del ciclo vital del hombre? Claro, el ciclo vital del hombre es muy particular también, como todo. Realmente las características del hombre, somos un primate bastante atípico, y en el caso de nuestro ciclo vital, una de las características es ese periodo que dura bastante, o sea, es un ciclo vital mucho más lento, y además hemos añadido 2 etapas que no vemos en el resto de animales, de mamíferos. Por ejemplo, en mamíferos no sociales simplemente vemos una etapa de cría, en la que es dependiente la lactancia de la madre, y una etapa de adulta en la que ya es madura sexualmente y se puede reproducir. O sea, es todo bastante rápido. Si introducimos ahora un mamífero social, vemos que aparece una nueva fase, que es el periodo juvenil, que es justamente pues intermedia entre la etapa de cría y en la etapa adulta, en la que ya no depende de la leche de la madre, pero tampoco es maduro sexualmente. Entonces es una etapa en la que está, digamos, aprendiendo los roles del mundo adulto y desarrollando una cierta plasticidad conductual que le permita hacer frente a la variabilidad, la estocasticidad ecológica que le espera en un futuro. Y en el caso de los seres humanos, vamos todavía más allá, porque hemos introducido 2 etapas, una segunda infancia después de la primera, que es lo que se conoce con el nombre de niñez o de childhood en inglés, más o menos va desde los 3 a los 7 años, y además un periodo de adolescencia después del periodo juvenil. Y esto es algo completamente exclusivo de la especie humana. Y también está relacionado pues con esos periodos en los que se necesita aprender el mundo tan complejo, la cultura tan compleja que define a nuestra especie. Y bueno, pues si fuera poco, pues también tenemos unas etapas post-reproductivas, es decir, desde que se deja de ser reproductora, ¿no? Por ejemplo, una mujer a los 45 o 50 años, hasta que finalmente fallece, hay una diferencia de décadas, ¿no? Cosa que tampoco se ve en otros primates, por lo menos en el mundo silvestre, no en cautividad, y que está relacionado, o parece estar relacionado, con la importancia que tuvieron las abuelas realmente en la supervivencia de las crías y demás. Pero bueno, esto ya es también bastante más complejo y lo podemos dejar para otra charla mejor. Desde luego queda claro que aunque somos casi primos hermanos, no nos parecemos tanto al resto de primates como los orangutanes o los gorilas o especies incluso un poquito más pequeñas, y que lo que es la evolución del hombre es de lo más compleja y bueno, esperemos que dentro de quizás siglos o milenios terminemos pudiendo volar. Bueno, ya lo hacemos, gracias a la cultura ya lo hemos conseguido. Pues Alejandro Martínez, de la Asociación Iberozoa, muchísimas gracias por traernos todas estas curiosidades sobre la evolución biológica del hombre. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.